Creo que me iría un paso antes. ¿Qué me motivó a ser servidora pública? Ese sería el punto clave. Creo que el tema del servicio público es un asunto de vocación. Yo estoy llamada, sí siento que tengo un llamado a servir a las personas, a tratar de mejorar las condiciones de mi país. Hasta he tenido pesadillas con contextos sociales que hay en nuestro país y en verdad eso me motivó a querer dedicarme a esto. Hay otros espacios en el ámbito del sector privado, ¿no? Por ejemplo, en los que también a lo mejor pude haber tenido una carrera, pero decidí que mi vocación estaba en el ámbito público, en el servicio público y particularmente en la defensa de derechos humanos. Y por ello fue que empecé a trabajar, sí, en la parte electoral en algún momento y posteriormente a trabajar en la parte de derecho de acceso a la información y derecho a la protección de datos personales. Dos derechos fundamentales sin los cuales no podríamos entender la democracia como hoy la conocemos, que son pilares fundamentales de pues, este sistema político en el cual vivimos, que nos convoca a todas y todos los ciudadanos a involucrarnos en los asuntos públicos con determinación, con arrojo, y no se puede tener esa participación ciudadana, involucrarse en lo público, conocer lo público, si no hay información pública de calidad. Y por ello estoy convencida de que nos tenemos que abocar a abrir, a aperturar la información que se tiene en lo público, a romper con esa visión patrimonialista del Estado en la que el objeto, la mesa, la computadora es mía y en el que los documentos son míos y yo los produje. No, la información es de todas las personas y a esas personas nos merecemos. Y por otro lado, todo ese cúmulo de información contiene datos personales y esos datos personales de toda la gente, de los titulares de los datos, tiene que ser resguardado. Con esa convicción decidí entrar al servicio público y particularmente como comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Primero que nada, quiero decir que a todos nos ha ocurrido alguna vulneración a nuestros datos personales y que no nos tiene que dar vergüenza. Yo misma comencé, por ejemplo, con el uso de las redes sociales por ahí del 2010, 2011 y no tenía tanto cuidado de si estaba abierta o cerrada mi cuenta, de qué información estaba publicando, si subía fotografías que revelaban algunos datos sobre mí o dónde vivía o dónde estudiaba. Yo misma he pasado por algunos procesos de intento de robo de identidad. Así que eso sería lo primero que diría, porque a partir de esa experiencia propia es que uno toma decisiones en su vida para protegerse. Y qué mejor que no dejar abierta la puerta de tu casa para que no entren a tu casa. Precisamente lo mismo sucede con los datos personales. A partir de esa conciencia, de esa vivencia, de esas experiencias, es que he tomado la decisión de proteger las redes, las plataformas, las aplicaciones, los dispositivos móviles que utilizo y qué tanta información estoy compartiendo. Primero es eso, la conciencia, conocer que tengo derechos asociados como la protección de los datos personales. Debo decirles que yo uso siempre contraseñas seguras de más de 10 caracteres que tendrían que ser alfanuméricos. Hago cambio de mis contraseñas al menos 4 veces al año. Yo sé que es complicado, pero lo tenemos que intentar. Yo procuro no conectarme nunca a redes Wi-Fi que sean públicas porque siento que no son seguras, son más hackeables. Mantengo todos mis sistemas actualizados de mis dispositivos, tanto del celular como la computadora. Los antivirus son fundamentales y las actualizaciones del software también. Y luego cuando hago compras, particularmente cuando hago compras en línea, yo tengo mucho cuidado de la página en la que ingreso. Hay que asegurarnos de que tenga el candadito y que tenga el HTTPS. La S de seguridad es fundamental para evitar pues, que sea una página apócrifa, por ejemplo, de donde nos quieran sacar información. Y luego, por otro lado, decirles que la mayor parte de los robos de identidad, más del 60%, se dan a partir precisamente de la información que publicamos en redes sociales. Así que con esta conciencia sobre el tema de redes sociales, yo ya procuro no subir información de más sobre mí. Particularmente cuido mucho a mis hijos porque son menores de edad y es un agravante, por supuesto. Entonces, no publico sus rostros en mis redes sociales públicas, oficiales, por ejemplo. No hay que subir nada de información financiera a las redes sociales, fotografías que den cuenta del contexto en donde vivo o en donde estudio, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado con el uso responsable de las redes sociales. Yo les diría que ustedes
están más preparados que muchos de nosotros. Ustedes son nativos digitales y confiamos en que ustedes no solamente protejan sus datos, sino que protejan la sociedad y la familia y el grupo de amigos con el que están. Yo a los niños y niñas les diría lo siguiente: la tecnología ya está aquí para quedarse y no está mal que utilicemos nuestras redes sociales y que utilicemos plataformas, nos sirve para todo, para estudiar, para convivir, para divertirnos. Entonces, yo les diría que no hay que dejar de utilizarlo, pero hay que ser muy responsables con esa información. Los invito a que no den información nunca sobre ustedes, sobre la edad que tienen, sobre dónde viven, sobre quiénes son sus padres, que si alguna vez les amenazan con que den ustedes o compartan información, por ejemplo, fotografías de índole sexual, que no lo hagan, que antepongan su seguridad y su dignidad como personas, por supuesto. Y que si alguna vez los amenazan con el uso de esa información y tratan de amenazarlos con revelarles esa información a su familia o a sus amigos, o con que le van a hacer daño a sus padres o a sus amigos, no caigan en ello. Lo primero que tienen que hacer es tener comunicación con su familia, con sus padres, cuéntenles lo que les está pasando y se tendrá que proceder con las autoridades a como corresponda para que los puedan proteger. Esta sociedad, habemos muchas instituciones que estamos abocadas a protegerles, y por eso la ley siempre buscará protegerlos por el interés superior de la niñez. Los institutos de transparencia somos un engranaje más de un gran sistema político y de gobierno que es fundamental para poder garantizar el respeto a dos derechos humanos, el de acceso a la información y de protección de datos personales. Dos derechos humanos que tienen que ver directamente con los intereses de las personas, porque por un lado, con esa información pública pueden allegarse de otros derechos, derechos como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Y ustedes tienen derecho a esa información que está en manos del sector público. Y por otro lado, garantizamos la tutela de su derecho a la protección de datos personales. Esos derechos que si se dieran a conocer indiscriminadamente podrían caer en manos de terceras personas que muchas veces no tienen buenas intenciones. Y esos datos son justamente los que pueden hacer que ustedes pierdan el patrimonio de toda su vida. La revelación de esos datos a través del robo de identidad puede generar que se hagan de bienes en su nombre, pero también con el robo de esos datos pueden afectar su dignidad, su honor y hasta la vida puede afectarles. ¿Estos institutos son un engranaje más? Sí. No son todo dentro del gobierno, pero son indispensables para garantizar un proceso democrático, de libertad, de respeto a derechos como el de acceso a la información y la protección de datos personales. Y nos encargamos justo de tutelar esos derechos ante aquellos que tienen sus datos, que puede ser el sector público o privado, y ante aquellos que detentan la información pública, que son todos los entes públicos. Los órganos garantes de transparencia y de privacidad, estamos aquí para defenderlos a ustedes y a sus derechos.